Pero ¿qué pasa cuando decido poner mi justicia en Dios? Cuando decido empezar a buscar ser alguien justo delante de Dios. Entonces mis acciones empiezan a cambiar y personas empiezan a ver valor en mi vida. Pero, oye, ¿y si alguien no lo ve? ¿Y si alguien no lo reconoce? ¿Y si a alguien no le gusta cómo hago las cosas? Pues ya no me afecta. ¿Por qué? Porque he puesto mi valor en quién soy en Él y en ser justo delante de Él. Hola casa, quiero darte la bienvenida a este mensaje que sé que será de gran bendición para tu vida. Queremos leerte, te invitamos a dejar tus comentarios. ¿Cómo están? Qué bueno. Pues perdieron mis Chiefs y yo con la playera aquí el domingo y toda la cosa. Ni modo, ¿verdad? Así es esto. Me da risa porque esto no tiene nada que ver con la plática, ¿verdad? Pero en redes sociales ahorita ha estado saliendo mucho como que los Eagles, el equipo cristiano. Pero hace un mes los Chiefs eran el equipo cristiano. Y entonces yo creo que Dios como que no escoge equipos en el americano, según yo. Porque pues los dos están orando, ¿verdad? Pero bueno. En estas últimas semanas hemos estado hablando de ¿a quién temeré? Esta serie de febrero habla del miedo y cómo enfrento el miedo en diferentes situaciones. El primer domingo hablamos de el miedo en tormentas exteriores, situaciones exteriores. Hablábamos de Jesús en la barca y cómo si Jesús está conmigo en la barca yo puedo enfrentar la incertidumbre de no saber qué va a pasar y sé que voy a saber enfrentar diferentes situaciones. El segundo hablábamos de tormentas internas, ¿no? Y no me acuerdo demasiado de ese, pero hablábamos de temores que tenemos y cómo podemos enfrentarlos de acuerdo a la Biblia, porque no me acuerdo, entonces resumámoslo en eso. Hoy vamos a hablar de el temor en las relaciones, ¿no? Temor en las relaciones con otras personas, el temor a ser lastimados, el temor a confiar en otros, ¿no? No sé si a alguien le pase, pero sí me pasa, el temor a que otros nos hagan daño. Vamos a hablar un poco sobre eso, pero en las pláticas de las últimas semanas ha habido algunas cosas que hemos dicho, que personas se han acercado para preguntarme como, oye, es que no entendí bien esto, o esto no lo explicaste bien. Y hay un par que quiero explicar un poco más hoy, porque justo mucho de lo que a mí me gusta hacer en la predicación es ir cuestionando ciertas formas de pensar. De repente hay cosas que pensamos y no sabemos ni por qué pensamos de cierta manera. Simplemente alguien nos enseñó que así debíamos de pensar. Estábamos hablando del reino de Dios y yo decía, creo que muchas veces hemos dejado de entender la historia completa de cómo Dios nos creó para habitar con Él en el Edén, para tener comunión con Él. Después, cuando vino el pecado, fuimos separados de Él. Y cómo la historia de Dios con el pueblo de Israel es constantemente buscando que el pueblo vuelva a esa comunión con Dios en la tierra prometida. Y entonces yo decía, de repente hemos caído en pensar que el evangelio se trata solamente de Jesucristo, ¿no? Y alguien me dijo, es que ¿por qué dijiste eso? ¿No? Y quiero explicarte, el evangelio que Jesús predicaba era el reino de los cielos está cerca. Era el reino de los cielos ha venido, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y de repente nos enfocamos solamente en Jesús y que murió en la cruz por nuestros pecados y que entonces somos salvos, pero a veces no entendemos para qué somos salvos. ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Cuál es el propósito de que Jesús haya venido? Porque es regresar al plan original de Dios, que es vivir en comunión con nosotros en una tierra prometida, que ya decíamos, la tierra prometida es ahora el reino de los cielos en la tierra. Es empezar a vivir conforme al reino de los cielos y no conforme a las reglas de este mundo. Entonces, por eso decía, no se trata solo de Jesús el evangelio, por supuesto que es la parte central del evangelio, porque es a través de él que podemos ser reconciliados con Dios, pero no se trata solo
de eso y es importante entender y estudiar el contexto completo. Lo segundo que quería hoy profundizar un poco es, hace poco hablábamos también de cómo necesitamos hablarle a las personas sobre el mensaje del reino de los cielos y qué significa eso para sus vidas, y que de repente llegamos nada más con que la sangre de Cristo, y yo decía, la sangre de Cristo no les va a resolver sus problemas del día a día, ¿no? Y quiero explicar un poco más eso porque alguien llegó y me dijo, es que tú dijiste que la sangre de Cristo no paga las colegiaturas, a mí la sangre de Cristo sí me pagó las colegiaturas. Bueno, de entrada, en la Biblia nos habla de la sangre de Cristo en referencia a los sacrificios para la expiación de pecados que se hacía por medio de un cordero sin mancha en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando alguien pecaba, iba a hacer un sacrificio de un cordero sin mancha y entonces la sangre era lo que cubría pecados, la sangre del cordero sin mancha. Entonces, la sangre de Jesús es ese cordero sin mancha que cubre nuestros pecados, que cubre los pecados del mundo. En la Biblia nunca dice que la sangre de Jesús es algo que puedes ir a aplicar sobre tu carro para que no choques, sobre la chava que te gusta para que sea tu novia. Nunca dice nada así. Y de repente lo hemos vuelto como un amuleto que usamos a nuestra conveniencia, cuando la Biblia lo que habla es que es para expiación de pecados. Hay un momento en Éxodo 12 donde va a pasar el ángel de la muerte, ¿no? Después de las plagas, el faraón no quiere dejar ir al pueblo de Israel y entonces hay un momento donde va a pasar el ángel de la muerte y Dios les dice que con la sangre de un cordero la pongan en los dinteles de la puerta para simbolizar que en esa familia hay una familia que es parte del pueblo de Israel y el ángel no pase por ahí. Pero en ninguna otra parte dice que la sangre de Jesús sirva de esa manera. No lo dice. Realmente la Biblia lo que dice es que es para expiación de pecados. Entonces, la sangre de Jesús es lo que cubre nuestros pecados y nos permite ser perdonados y de nuestros pecados ser redimidos y reconciliados con Dios. Entonces, lo quise comentar porque de repente lo comento en una plática y tal vez no profundizo y alguien se queda con la duda. ¿Okay? Pero es bueno que haya cosas que comentamos acá en domingo que te haga pensar y que te haga dudar y que te haga investigar más y preguntar. Es bueno. Si tú estás en un grupo en casa, si estás en una noche de compas, en un tiempo de amigas, en Family Night, en Fortaleza, aprovecha esos momentos para decir, oye, no entendí esto que dijo Pablo, no me gustó esto del domingo, explíqueme más, qué onda, oye, discutamos sobre esto. Es bueno discutir porque discutiendo empezamos a profundizar más en nuestro conocimiento, ¿no? Y hoy justo voy a hablar otro concepto que tal vez alguien se puede como que sacar un poco de onda, pero antes de eso te quiero decir, bueno, vamos a hablar del miedo en las relaciones. El miedo en la relación, miedo a ser lastimados por otras personas. Vivimos en un mundo herido y personas lastimadas lastiman. Y realmente yo creo que no hay nadie acá que nos salvemos de ser personas que hemos sido lastimadas por otros. Todos hemos sido lastimados y cuando no sanamos vivimos reaccionando desde la herida y lastimando a otros. Y hay un poema que me encanta que se llama Sí, de Rudyard Kipling. En algún momento ya se los he leído, no lo voy a volver a leer todo hoy porque es largo, pero hay una frase que dice, si ni amigos ni enemigos pueden herirte. Es un poema que escribe un hombre a su hijo y le está diciendo cómo ser ese hombre ideal. Y le dice, si ni amigos ni enemigos pueden herirte. ¿Te imaginas ser alguien que no puede ser herido por otros? Ni amigos ni enemigos. Que otras personas no pueden dañar tu autoestima, tu sentido de valor propio. Y un poco de eso te quiero hablar hoy. Y te voy a explicar un poco la estructura lógica que pienso seguir. El primer punto, y es un punto que tal vez a alguien le puede costar un poco de trabajo entender, es Dios, para ser Dios, tiene que ser autosuficiente. ¿Eso qué significa? Dios no puede necesitar de ti o de mí, porque es Dios. Dios no puede necesitar de ti o de mí. Y creo que en el día a día los cristianos de repente como que
no entendemos esto. Y pensamos, no, es que tengo que obedecer a Dios porque si no se va a enojar. Tengo que alabar a Dios porque Él lo exige. Como que pensamos, tengo que, y lo que hemos comunicado de repente es un Dios que necesita de nosotros. Es un Dios que necesita nuestra obediencia, que necesita nuestra santidad, que necesita nuestra alabanza, nuestra adoración, que necesita nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que necesita que lo sirvamos. De repente hemos comunicado eso. Y ahí es donde yo entiendo por qué a muchas personas les cuesta trabajo en creer en un Dios que pareciera más un novio tóxico que Dios. Porque así lo hemos comunicado, ¿no? ¿Sabes? De repente es como, no, es que si no le haces caso se va a enojar. No, es que Él exige que lo alabemos y lo adoremos. No, es que Él exige que lo sirvas. No, es que si no vives en santidad lo estás deshonrando, estás afectando su santidad. Si Él no necesita de ti y de mí, tú y yo no podemos afectarlo. ¿Ok? Tu santidad, tu obediencia, tus decisiones no lo hacen más Dios ni menos Dios. Pero de repente creo que pensamos que sí. Y es como, no, es que Él necesita. Y nos volvemos los defensores de Dios. Y andamos defendiéndolo con todo el mundo y regañando a todo el mundo. Y pensamos, no, porque tú lo estás blasfemando y tú no lo estás honrando. Y comunicamos un Dios que necesita de nosotros. Pero entendámoslo, si Él es Dios, Él no puede necesitar de nosotros, porque entonces no sería Dios. Y déjame te leo Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, Él no mora en templos hechos por manos de hombres. Y de repente como, no, yo voy a construir el mayor templo para Dios. O sea, está padre, pero no lo necesita. Él creó este templo enorme que es el mundo entero y el universo. Él no vive en un templo que tú y yo le podamos hacer. No, es que yo que doy mi vida por Cristo y entonces no. Y de repente no nos damos cuenta que es más que yo necesito sentirme el fregonazo que hace y que no sé qué, en vez de que Dios necesite de mí. Él no necesita de nosotros. Dice, puesto que Él es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas. Oye, pero es que yo sí sirvo a Dios. Sí, ahorita vamos a explicar eso. Como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Oye, Pablo, pero a ver, entonces explícame, ¿por qué en la Biblia dice que tenemos que actuar de cierta manera y no de cierta manera? La Biblia sí habla de que lo adoremos, sí habla de que lo amemos. ¿Por qué habla todas estas cosas? Bueno, es que Dios es un buen padre que desea lo mejor para sus hijos. Lo vemos en Deuteronomio, cuando da los mandamientos, dice, debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy, y fíjate en esto, para tu propio bien. Para tu propio bien. Un buen padre quiere lo mejor para sus hijos. Aún un buen padre se duele cuando sus hijos eligen incorrectamente. Un buen padre se duele cuando sabe que sus hijos van a enfrentar consecuencias por malas decisiones. Oye, pero es que en la Biblia yo veo momentos que se enoja y yo veo momentos en los que aún habla de que Dios es un Dios celoso. Mira, hay dos tipos de celos. Hay el celo cuando yo tengo miedo a perder algo y hay el celo cuando tengo miedo de que tú pierdas algo por una mala decisión. Es distinto. Entonces Dios como buen padre vive buscando
que el pueblo de Israel decida correctamente porque quiere llevarlos a la tierra prometida donde fluye leche y miel, pero el pueblo de Israel vive decidiendo equivocadamente, y entonces sí vemos momentos donde Dios se enoja porque no logra, o el pueblo de Israel no logra decidir correctamente, confiar en Dios e ir a la tierra prometida. Entonces vemos momentos donde sí vemos enojo, pero es ese buen padre que se enoja por las malas decisiones de sus hijos. Sabes, yo crecí en esta idea de mi pecado lastima a Dios, mi pecado daña a Dios. Y por años vivía con condenación y culpa porque mi pecado lastimaba a Dios. Yo aún pensaba que yo vivo decepcionando a Dios. Pero sabes, si Dios es Dios, Él sabe qué esperar de cada quien. Entonces yo un día orando, cuando tuve mi tiempo de encuentro con Dios, lo primero entendí, Dios no se decepcionó porque no esperaba otra cosa de mí. Él sabía cómo estaba yo y Él sabe qué puede esperar de ti y de mí. No es que Dios dice, no, yo esperaba perfección de ti el día de ayer, No, Él sabe cómo estás, Él sabe cómo está tu corazón, Él sabe el proceso en el que has estado y Él sabe qué esperar de cada quien. Él es Dios, nuevamente. Por otro lado, yo vivía con esta idea de que yo he fallado, yo he lastimado a Dios. Y un día yo sentí que Dios me dijo, es que no me lastimas, me duele lo que tú vas a vivir por tu pecado. Yo en ese tiempo me imaginaba caminando hacia un precipicio y Dios observándome con lágrimas en los ojos, diciendo, te amo demasiado para detener tu libertad, pero me duele el camino al que estás yendo. Porque sabes, nuevamente, Dios es Dios, y entonces Él respeta nuestro libre albedrío. Porque yo oraba y era como, Dios quita el pecado de mi vida, Dios quítame los deseos incorrectos. Y yo quería que Dios como que se pusiera en medio mío en camino al precipicio. Pero si Dios hace eso, eso es control, no amor. Entonces hay tal libertad en Dios, que tú hoy puedes darle la espalda y no volverle a hablar toda la vida. Hay tal libertad en Dios que tú hoy puedes decir groserías en contra de Dios. Hay total libertad en Dios, y en total libertad es que Él nos ama y desea lo mejor para nosotros. Entonces te decía, te voy a explicar la estructura lógica. Lo primero es, Dios no necesita de nosotros, y entonces su valor no depende de nosotros, no depende de ti y de mí. Tú y yo no podemos hacer nada para aumentar o disminuir el valor de Dios, ¿ok? Lo segundo es, yo puedo poner mi valor en Dios y de esa manera depender menos o no depender de la opinión o de la aprobación de otros, sino que dependo de la aprobación de Dios. Y entonces cuando yo hago eso, yo puedo ser alguien que no puede ser lastimado por otros. No significa que las acciones de otros no me duelan, pero mi valor no puede ser afectado por otras personas, porque mi valor depende de Dios, que no depende de otras personas. ¿Está lógico esto? ¿Lo entendemos? Entonces voy a explicar un poquito más. Entonces, Proverbio 29 dice, el temor del hombre le pone trampas, el que confía en Jehová está a salvo. El que confía en Jehová está a salvo. El temor del hombre le pone trampas, el que confía en Jehová está a salvo. Te voy a dar un par de ejemplos. Tenemos a José en la Biblia. ¿Okay? Yo he hablado mucho de José, la verdad es que es como de mis ejemplos a seguir, lo admiro demasiado. Y entonces José es vendido por sus hermanos. No sé si a ti te pasa, pero a mí, de las heridas más grandes que pude haber tenido, eran mis hermanos. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser las personas que más me amaran, y porque en momentos actuaron de maneras que me lastimaron. Es difícil de entender en la familia, hermanos o papás que nos lastimen. Son de las heridas más profundas. ¿Por qué? Porque es de quien más esperamos. Y entonces José es vendido como esclavo
por sus hermanos. Pero llega José a esclavitud y se pone a trabajar. Y se pone a trabajar de tal manera que es el mejor esclavo y es ascendido a estar a cargo de toda la casa. Y entonces, ¿qué sucede? Que es acusado falsamente de querer abusar de la esposa del patrón. Y entonces es enviado a la cárcel. Oye, puras injusticias vivía José. Ni a las televisoras mexicanas se les ocurre una historia tan trágica. Pura injusticia tras injusticia. Pero ¿qué onda con José? Que a donde llegaba destacaba, a donde llegaba se volvía el mejor. Entonces, como José, ¿no sientes, compa, o qué? ¿No tienes emociones o qué? Te vendieron tus hermanos, no dieron ni un peso por ti, te vendieron como esclavo, probablemente hasta bien barato, porque ni siquiera de dinero lo que querían era deshacerse de su hermano. Te acusaron falsamente, todo Egipto piensa que eres un abusador, estás en la cárcel y todos los días te despiertas y te pones a chambear de buenas y con ganas. ¿Qué onda contigo, José? Lo que pasa es que José, su valor no era definido ni por sus hermanos ni por la opinión de otros. Su valor venía de su confianza en Dios. ¿Cómo pongo mi confianza en Dios? Porque yo puedo decir que tengo mi confianza en Dios, pero en la práctica, ¿cómo se ve eso? La Biblia habla de que es poniendo primero su reino y su justicia. Cuando yo busco ser justo delante de Dios, con mis acciones estoy demostrando que confío en Dios. Y José era valioso, no por lo que sus hermanos pensaran de él, sino porque en medio de la injusticia, él mantuvo su justicia. En medio de la injusticia, él mantuvo su valor y su confianza en Dios. Y entonces lo que otros hacen no te puede afectar tu valor, no puede afectar quién tú eres y qué tan valioso eres, porque no depende de los demás. No depende de la opinión o de la aprobación de otros, depende de Dios en quien has puesto tu confianza y ante quien has decidido ser justa o ser justo. Y por eso vemos en José que ese valor permanecía inconmovido por las acciones de otros. Y entonces, ¿cómo puedo yo actuar así? ¿Cómo puedo yo? Dice, el temor del hombre le pone trampas. El que confía en el Señor está a salvo. Créeme, si tú y yo vivimos de la aprobación de otros, de la opinión de otros, nunca vamos a estar bien. Constantemente vamos a estar siendo lastimados, siendo movidos en quién somos y cuánto valemos, porque la opinión de otros cambia como cambia el viento. Pero la opinión de Dios no. Entonces, cuando yo pongo mi valor en lo que Dios piensa de mí, cuando yo decido ser justo delante de Dios, empiezo a vivir una vida de nuevo valor. Muchos de ustedes saben mi testimonio, aún muchos de ustedes me conocen desde niño. Y sabes, hubo tiempos de mi vida que yo lastimé a todo el mundo alrededor de mí. Y yo me comprometí a algo y al día siguiente ya lo había quedado mal. Entonces yo era alguien egoísta, era alguien que lastimaba a otros, era alguien que quedaba mal constantemente, que era inconstante en todo lo que hacía. Entonces mi valor yo sentía que era totalmente negativo. ¿Por qué? Porque es que he lastimado, de verdad nada más me faltaba quedarle mal al perro, de verdad. Y entonces mi valor yo sentía que era totalmente negativo. ¿Por qué? Porque eso era lo que mis acciones habían generado. Porque yo dependía de la aprobación de otras personas. Pero ¿qué pasa cuando decido poner mi justicia en Dios? Cuando decido empezar a buscar ser alguien justo delante de Dios. Entonces mis acciones empiezan a cambiar y personas empiezan a ver valor en mi vida. Pero, oye, ¿y si alguien no lo ve? ¿Y si alguien no lo reconoce? ¿Y si a alguien no le gusta cómo hago las cosas? Pues ya no me afecta. ¿Por qué? Porque he puesto mi valor en quién soy en Él y en ser justo delante de Él. Y créeme, me falta mucho por andar, me falta mucho camino por andar, pero es a donde he decidido apostar mi vida.
Yo quiero ser justo delante de Dios, no buscar la aprobación de las personas. Y entonces hay momentos que ser justo delante de Dios, tal vez hay alguien a quien le cae mal. Oye, es que es bien estricto, es que no sé qué, es que mi justicia busco que sea delante de Dios y no de las personas. Los mexicanos a veces nos cuesta mucho trabajo decir que no. Nos cuesta mucho trabajo caer mal y entonces como que queremos andar agradando a todo mundo. Pero el que quiere agradar a todos termina no agradando a nadie. Y sobre todo, cuando queremos agradar a los demás, muchas veces dejamos de agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando tú apuestas tu justicia en Dios? Hace poco estaba orando y decía, Dios, quiero ser conocido como justo. Y decía, Dios, quiero que mis enemigos un día me llamen justo. Suena raro hoy en día tener enemigos, así como, pues, ¿contra quién te estás peleando o qué? ¿Contra quién es la guerra? No, pero la verdad es que hay personas que buscan nuestro mal, hay personas que buscan atacar. Bueno, que aún ellos un día puedan reconocer que aunque no pensábamos igual, que aunque no queríamos lo mismo, yo soy justo. Y sabes, cuando estaba orando eso, ese mismo día, una persona que trabaja conmigo, como que estábamos discutiendo algo, y me dice, no, o sea, yo sé que tú eres alguien justo. Y como que fue como algo padre porque, o sea, la verdad es que me falta muchísimo, obviamente, no es como algo de lo que yo pueda ya decir, ay, qué bueno soy, no, me falta muchísimo y todo lo que hoy vivo es por la gracia que he recibido de parte de Dios que me permite actuar diferente a como antes actuaba. Pero qué motivante es que de repente alguien más diga, no, es que sí eres justo. Ahora, ser justo, como te decía, no siempre es, le cae bien a todo el mundo, es bien lindo. Yo sé que yo sí, pero otros no. Pero una vez entendiendo este concepto de justicia, yo estaba así quejándome de un jefe que tenía y de repente me cayó el 20. Es que es justo. Es justo porque yo estoy diciendo, ¿por qué no le pagó a esta persona tanto? Oye, pero nunca quedó que le iba a pagar eso. Ser justo también es, y el mexicano de repente somos como, no, es que tengo tanto tiempo ayudándote y tú cuándo me vas a dar. Tú cuándo, tengo tanto tiempo y tú ni siquiera esto pudiste hacer. Bueno, ¿en qué momento acordaron eso? ¿En qué momento dijeron, si tú haces, yo hago? No. Entonces ser justo a veces también implica que no caes en manipulaciones o chantaje. Entonces ser justo no siempre es como algo que a todo el mundo le agrada, pero ser justo significa que yo busco agradar a Dios con mis acciones, con mis decisiones, con mi actuar, y es ante Dios a quien yo estoy rindiendo cuentas. Entonces ya no tengo que caerle bien a todo el mundo. Bueno, cuando yo busco ser justo delante de Dios, eso pone gracia sobre mi vida, eso pone amor en mi vida, eso pone generosidad en mi vida. No significa que entonces me vuelvo el malo de la película y todo el mundo me odia, pero yo solo digo, no, es que a mí solo me importa lo que Dios opina. No, o sea, si estoy hablando quién define tu valor. ¿Quién define tu valor? ¿Te estás durmiendo, Brian? Es que me dijo que hace rato se estaba durmiendo porque estaba muy mala mi plata y la estoy tratando de hacer mejor. Me la tenía que cobrar. Así son mis amigos, ¿eh? Me estaba durmiendo en tu plática. Así son mis amigos, para que vean. Por eso no pongo mi valor en lo que tú dices. Hay dos ejemplos que te quiero platicar de la Biblia. Saúl y David. Los dos empezaron de la misma manera. Fueron elegidos por Dios para ser reyes de Israel. Aún la Biblia nos dice que Saúl venía de buena familia, que era alto y de buen parecer. Saúl era como la persona ideal para ser rey. Pero los que conocemos la historia sabemos que Saúl terminó muy mal. Terminó persiguiendo a David, terminó confrontado por el profeta y aún llegó el profeta a quitarlo de ser rey. Vemos en 1 Samuel 18 las primeras cosas que empiezan a molestar a Saúl. 1 Samuel 18, las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció
pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Entonces vemos desde aquí un primer ejemplo donde Saúl dependía de lo que las personas estaban diciendo de él. Estaba atento a lo que estaban cantando sobre él, porque antes cantaban cosas que lo hacían sentir valioso, ahora cantan algo que lo hace sentir menos valioso. Entonces ahí vemos el peligro de que mi valor depende de lo que otros dicen, o en este ejemplo, cantan. 1 Samuel 15, Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y podemos encontrar en varias ocasiones momentos donde Saúl desobedece lo que Dios le instruyó porque temía la reacción del pueblo, porque temía que el pueblo se fuera a enojar con él. Entonces vemos que constantemente Saúl ponía más importante la aprobación del pueblo que la aprobación de Dios. Y vemos en 1 Samuel 15, 15:30, dice: he pecado, respondió Saúl, pero por favor hónrame delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Vuelve conmigo para que adore al Señor tu Dios. El profeta Samuel le dice: Dios te ha desechado como rey. Dios ya no te quiere como rey. Y Saúl le responde esto: ok, está bien, pero por favor hónrame frente a la gente nuevamente. El valor de Saúl dependía de lo que las personas pensaban de él. Por eso es que Saúl terminó mal sus días y aún persiguiendo a David. Pero vamos a ver por el otro lado a David en 1 Samuel 36. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba. Voy a leer 1 Samuel 24. David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Y entonces vemos un momento donde Saúl está persiguiendo a David. Saúl quiere matar a David y están en una cueva. Y David se acerca a Saúl y tiene oportunidad de matarlo. Su gente le ha dicho: este es el momento, vamos a matarlo. David corta el borde del manto, pero era tal la justicia de David que aún el hombre que lo quería matar, David no se atreve a actuar en contra de él. Le corta el borde del manto, dice que le remordió la conciencia haber hecho eso. Y no solo dice: yo no lo voy a hacer porque es el ungido del Señor, sino que no voy a dejar que otros lo hagan. Alguno de nosotros hubiera como que dicho pues yo no, pero si tú quieres, dale, ¿eh? Y entonces, pues no es mi culpa, Dios fue él, yo no fui, yo ni le dije, yo nada le dije que yo no. Así de repente actuamos. Pero es que ser justo implica hacerme responsable del resultado. Entonces David no solo no lo hace, no permite que otros lo hagan, y no importa que está contra la persona que lo quiere matar, que lo ha acusado falsamente, que lo persigue, que lo agrede. Y de todos modos dice: ¿cómo podría yo hacer esto? No podría. Muy parecido a José, cuando está con la mujer de Potifar y le dice: ¿cómo podría hacer yo este mal contra Dios y contra mi Señor? ¿Te das cuenta el concepto de justicia que tenían José y David? Yo no podría hacer esto porque no es quien soy, porque he decidido ser justo delante de Dios. Y entonces, aunque otros me agredan, aunque otros me lastimen, aunque otros actúen en mi contra, aunque me acusen falsamente, yo no voy a actuar de maneras injustas, porque mi justicia no depende de lo que otros hacen o no. Mi justicia tiene que ver con que mi confianza está en Dios, con que de Dios depende mi vida, con que de Él depende mi valor. Podemos entender lo importante que es esa justicia que guiaba a José durante esclavitud, durante cárcel, que llevó a José a ser el segundo al mando del pueblo de Egipto.
esa justicia que guió a David frente a todas las injusticias que vivió. David vivió mucho más injusticias aún que Saúl. Sus mismos hijos lo traicionaron. Sus mismos hijos actuaron en contra de él de maneras súper agresivas y David mantenía su justicia porque sabía mi valor depende de Dios. Y ahora sí vamos a 1 Samuel 30. Y David estaba muy angustiado porque la gente, gracias. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. No, pues sí, qué fácil, David todo le salía bien, pues todo ganaba, todas las batallas. No, no es así. Y vemos aún momentos que el pueblo le daba la espalda a David. Querían apedrearlo. Pero ahí estamos nosotros como, ay no, es que se van a enojar y ya no van a respetar mi liderazgo y voy a perder mi autoridad. Pero es que cuando tenemos claro de dónde viene nuestro respaldo, de dónde viene nuestro valor, no nos afecta que a otros no les gusten las decisiones y sabemos que son justas. Y dice, pero él se fortalecía en el Señor. Él se fortalecía en el Señor. Qué importante es este concepto de justicia y de valor que no depende de otros, sino que depende de Dios, de quién soy en Dios, de la justicia que Dios me permite ir haciendo, de la confianza que tengo en Él. Primera de Pedro dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Cuando yo contesto mal con bendición, yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Este pleito se lo entrego a Dios. Este pleito se lo entrego a Dios. Es de Él de quien va a venir mi bendición. De repente andamos demasiado preocupados porque otro nos haga, porque otro nos diga. ¿Sabes? Cuando hace unos años que estábamos platicando mi esposa y yo sobre tomar el liderazgo de casa y había un temor en mi corazón porque yo vi momentos donde mis papás sufrieron mucho, donde ellos se sintieron traicionados, donde personas les dieron la espalda, casi como David los querían apedrear. Y yo pensaba como, es que yo no quiero eso y no quiero eso para mis hijos. Y sabes, platicando con Andrés, con mi pastor, él me decía, es que tú puedes decidir si esto que estás enfrentando es un problema chico o un problema grande. Tú decides el significado que le das. Y me di cuenta que ya había pasado por varios problemas que sentí como chicos, pero que pude haber sentido como grandes. Y es que tiene mucho que ver con dónde está mi valor, de dónde viene mi valor, el qué tanto me afectan las cosas alrededor de mí. Si yo tengo claro que mi valor viene de Dios y que las personas no lo pueden afectar, entonces los problemas son mucho más fáciles de atravesar. Y te decía, estamos hablando de el temor en las relaciones. Cuando mi confianza está en Dios, cuando no está en las personas, yo puedo tener relaciones donde no dependo de las personas. Como te decía al inicio, Dios no necesita de nosotros y yo necesito poder tener relaciones donde no necesito de otros, donde no necesito tu aplauso, no necesito tu aprobación, no necesito que me digas qué buena mi plática, no necesito que me eches porras, no necesito de eso porque no dependo de eso. No significa que no sea bonito, pero no dependo de eso. ¿Por qué? Porque es ante Dios ante quien quiero mostrar mi justicia. Es ante Dios, es de Él de quien estoy buscando ser aprobado. Y te digo algo, es más difícil. Es más difícil. Yo puedo venir, robarme una plática de otro conferencista, los mismos chistes, todo, y darla aquí y que tú digas, ¡ay, qué buena plática dio Pablo! Pero ante Dios yo sé que no estoy actuando justamente.
Justicia delante de Dios tiene que ver con que Él sabe el tiempo que invierto y cómo preparo el corazón con el que hago las cosas, la motivación. Es mucho más difícil, pero a la vez es mucho más seguro porque mi aprobación no depende de otros, sino que depende de Él. Entonces, esa es la manera como tú puedes vivir sin temor a ser lastimado por otros, porque déjame decirte, vas a ser lastimado, vas a ser traicionado, va a haber quien hable mal de ti cuando lo que buscaste fue hacer bien, va a haber quien invente mentiras de ti, va a haber quien te robe, va a haber quien estamos llamados a amar a otros sin temor de lo que nos puedan hacer. El ministerio es así, vivir para Dios es así, es abrir las puertas de nuestra casa y es amar a otros, pero déjame decirte, sin necesitar de ellos, porque mi vida está resuelta en Dios, porque mis emociones están resueltos en quien Él es y en que mi confianza está en Él. Entonces puedo hacer sin temor porque sé de quién dependo. Sé que dependo de lo que Él dice de mí. Y quiero terminar leyéndote Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la plaga que acecha en las sombras, ni la peste que destruye a mediodía. Podrán caer a tu lado 1,000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Con sus propias manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Yo lo libraré porque Él me ama. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Me encanta este salmo y me encanta esta última frase. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿Sabes? La vida en Dios se goza. La vida en Dios es la mejor vida que tú puedes querer o tener. Es la mejor vida. No es una vida de temor, no es una vida de culpas o condenaciones, porque todo ha sido pagado por la sangre de Cristo. Es una vida que podemos gozar, pero déjame decirte, este salmo que es hermoso, todo depende de una cosa. Hay condiciones para que este salmo aplique en tu vida y la mía. Y vemos que empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. Dice, yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Este salmo es para quien ha decidido poner su confianza en Dios. Y no de palabras, sino de hechos. En el día a día, en nuestra vida diaria. Dios, de ti depende mi vida. De ti depende mi valor. Es en ti en quien busco el valor de mi vida. Es en ti a quien busco agradar. Es a ti de quien busco hacer justicia. Porque dependo de ti y no de los hombres. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias Dios Padre por este mensaje. Gracias Dios Padre por poder aprender a poner nuestra confianza en ti. Dios Padre,
tú sabes las heridas que hemos vivido y el temor que eso ha provocado en nuestra vida, de volver a ser lastimados, de que las palabras de otros, de que las actitudes de otros lastimen nuestros corazones, nuestras emociones, nos hagan sentir menos valiosos. Padre, pero hoy entiendo que puedo poner mi valor en ti y no en las personas. Que puedo poner mi valor en lo que tú piensas de mí y no los demás. Padre, hoy decido poner mi confianza en ti. Dios, eres tú quien traes valor a mi vida. Eres tú quien sostienes mi vida todos los días. Es de ti de quien dependo. Es a ti a quien quiero agradar solamente, Señor. Es delante de ti de quien quiero actuar correctamente, Padre. Padre, y tú sabes cómo he actuado cuando me he sentido lastimado, que he querido vengarme, he querido tomar justicia por mis propias fuerzas. Pero hoy decido empezar a confiar en ti, Señor. Hoy decido empezar a poner mi vida en tus manos. Quiero ser como José. Quiero ser como David, que mantienen su justicia aún en medio de la injusticia. Que se mantienen firmes en ti y en quien tú los has llamado a ser, aún en medio de una situación de ser traicionados o lastimados por otros. Quiero ser justo delante de ti, Señor. Hazme justo, Padre. Padre, permíteme poner en ti toda mi confianza, que tú seas mi refugio, que tú seas mi fortaleza. Sé mi roca firme en quien estoy parado, de quien dependo. Que yo sepa que de ti viene mi autoestima, de ti viene mi valor, y que pueda tener seguridad en quién soy en ti, y que pueda dejar de tener temor de lo que otros piensan o dicen de mí. Señor, eres tú quien me hace valioso. Eres tú quien pone valor en mi vida. Eres tú quien hace que mi vida valga la pena ser vivida. Eres tú quien trae gozo de tu salvación a mi vida. Enséñame a vivir el gozo de mi salvación. Enséñame a disfrutar esta vida nueva que tú me has dado. Enséñame a no estar dependiendo de otros, sino disfrutar al máximo esta vida nueva en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Cristo es mi roca firme, anclado estoy en Él cuando todo está perdido. Feliz siempre estaré, yo pongo mi fe en Cristo. Él nunca fallará, es fiel por generaciones. Jesús no fallará, Cristo es mi roca firme. Y anclado. Anclado estoy en Él cuando todo está perdido. Feliz siempre estaré, yo pongo mi fe en Cristo. Él nunca fallará, es fiel por generaciones. Jesús no fallará. Dilo. Y Cristo es mi roca firme. Anclado. Anclado estoy en Él cuando todo está perdido. Feliz siempre estaré, yo pongo mi fe en Cristo. Él nunca fallará, es fiel por generaciones. Jesús no fallará jamás, jamás. Él no fallará, Él no fallará jamás.
fallas, Dios. Eres roca firme. Levanta tus manos ahí. Vamos a declarar juntos que Él está con nosotros. Él es nuestra roca. Tú eres nuestra roca, Jesús. Nuestra identidad, nuestra valía está en ti. Qué gran mensaje acabamos de recibir. Espero que puedas platicarlo y digerirlo con tu familia. Sé que será de gran bendición. Recuerda dejarnos tus comentarios para saber más acerca de tu opinión. ¿Y qué te parece si juntos oramos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Dios, gracias, Padre, por este día. Gracias porque eres bueno y porque cubres cada una de nuestras necesidades, Dios. Te pedimos que bendigas estos diezmos y estas ofrendas. En el nombre de Jesús, amén. Y déjame contarte un par de anuncios. Recuerda que todavía podemos adquirir nuestra agenda devocional Guíame. Te invito a que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de lo valiosa de esta herramienta. Este 28 de febrero a las 8 de la noche te esperamos por acá en el auditorio porque tendremos nuestra noche de adoración. Va a ser algo increíble que podamos adorar en familia juntos a Dios. No te lo pierdas. Y para todos los matrimonios de casa, este 21 y 22 de febrero ya viene su evento. Va a ser un tiempo increíble en el que Dios va a fortalecer su matrimonio. De verdad te invito a que te inscribas, quedan pocos lugares, no te pierdas la oportunidad de formar parte. Recuerda que la comunidad de casa tiene un espacio para ti. Te invito a formar parte de alguno de nuestros grupos como Noche de Compas, Tiempo de Amigas o Diferente. Casa, fue un gusto acompañarte en esta reunión. Espero que tengas una increíble semana y que Dios te bendiga.